Creo que es la declaración de las últimas horas. Larreta pidiendo que se le quite el plan de ayuda o el plan social a aquellos que cortan calles. Esto generó un ida y vuelta político de muchísimo voltaje. El gobierno le sale a contestar a Larreta diciéndole es inviable. Y la palabra o el término inviable termina siendo polisémico, hay que interpretarlo, porque es inviable porque no se puede hacer, porque no se puede implementar, o es inviable para el gobierno porque no harían nunca una cosa así, sacarle un plan a aquel que corta una calle. Hoy hablaba con una fuente del peronismo y me decía cualquier cosa menos sacarle un plan, más allá de que no estemos a favor de que corten una calle. Eso no podríamos hacerlo, va contra nuestra idiosincrasia política. Pero la campaña se está jugando ya al rojo vivo, las internas de las internas, como les habíamos contado. Y hay muchas definiciones en estas últimas horas, intramuros, intragobierno y extramuros. Ustedes saben muy bien que hace minutos ya se anunció, se adelanta el llamado a paritarias, ya los gremios están en condiciones de sentarse a negociar las paritarias con los sectores al cual responde cada uno. Y versiones hay muchas, muchísimas. Hay, diría, una cierta urticaria económica, hay muchísima tensión con los números de la inflación que van a llegar en este mes. Algunos hablan de arriba de 6 y pico, y eso genera mucho miedo, que genere una espiral y que ya no pueda detenerse. Pero mientras tanto, de lo que vamos a hablar, entre tantas cosas, es la declaración de Larreta. Hay un segmento diciéndolo, y les cuento que esta noche entre nosotros hay gente muy avesada en el mundo político. Está Jorge Yoma, fue senador nacional, fue embajador, un hombre de la política de muchos años. Está Gerardo Milman, es diputado nacional de Juntos por el Cambio, fue secretario de Seguridad Interior de la Nación, pertenece además a la Bicameral de Inteligencia. Está Eduardo Reina, que es analista político, es máster en marketing político. Está Diego Quindimil, que es psicólogo, y está Eduardo Beliboni, que llega a charlar con nosotros. ¿Cómo andás, Eduardo? Buenas noches. Y el resto, y mis compañeras y mis compañeros José, ¿cómo estás, Ale? Martíncho querido, Ramón Indar, buenas noches. Ramón, gracias por estar, un gusto tenerte. Y Diego Brancatelli con un traje que es de Modart en la noche. Impresionante. Es un traje, es un tipo que yo te veo. Mirá. Y estás para ir a bailar Mau Mau. Total. Sí, no conocí, pero bueno. El nombre es un traje para entrar a Mau Mau con Eduardo Reina escuchando Erwin and Fire. Entrando en el auto. Total. Vamos a ver el segmento y empezamos a conversar. Le metemos un poquitito de relajación esta noche. ¿Qué dijo Larreta con respecto a los planes? Y vamos a debatir si es viable, si no es viable y qué debería hacerse. Dale, lo vemos. Mira, lo que pasó acá fue una extorsión, y que la verdad que me da muchísima bronca, fue una extorsión. Usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que habían uno tras otro, los traen, y los traen extorsionados, que si no vienen le sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, los manejan organizaciones que los extorsionan. Y lo peor es que además usan a los chicos. Ponen a los chicos como escudos a las mujeres para que la policía no los desaloje. Son unos cobardes usar a los chicos para eso. Los chicos tendrían que estar en la escuela, no acampando acá. Realmente es una barbaridad. Por eso es que le pedimos al gobierno. Por eso les pedimos que les saque los planes sociales. Bueno, vamos a charlarlo entre todos. Lo voy a dejar a Beliboni hasta el final, antes de que entre, porque está como Tommy Hearns, esperando para meter el jab. Está esperando el ataque, lo vio a Larreta, es Tommy Hearns. Abrís vos, Jorge. ¿Te parece viable la propuesta de Larreta? Mira, Larreta tiene razón en el sentido de que están los chicos y las mujeres ahí como escudos humanos para impedir, obviamente, que actúe la policía. No es un problema policial, tampoco la policía puede actuar. Es mucho más profundo el tema. No es un tema de quitarle los planes. De lo que se trata es meterse en el agujero negro del presupuesto, que es el 75% del presupuesto de la nación, es el gasto social, en donde vos tenés de todo, tenés un tercio que llegan a los beneficiarios de planes sociales, otro tercio que tienen que dejar el beneficiario su parte en la organización que le consiguió el plan, y con eso se financian las organizaciones, y otra parte de tipos que no existen. Eso en las provincias se le llaman cartones.
Digamos, son tipos que no son truchos, no existen. Hace un tiempo se hizo un procedimiento de la policía ahí en el Puente de la Noria y en una camioneta que iba dirigiendo una manifestación se encontró una millonada de mango dentro de la camioneta. Bueno, son esos, que son tipos que manejan la tarjeta de débito, que manejan 100, 200, 500 tarjetas de débito, financian sus organizaciones con eso y son tipos que no existen. ¿Cómo lo solucionás a eso? Vos tenés que pasárselo a los municipios. El municipio tiene el contacto directo con el beneficiario. Y primero tenés que hacer un saneamiento. Primero tenés que hacer un saneamiento. Que no lo tenés maneje que llamarlo más al tipo. que no lo maneje más desarrollo social, que lo maneje cada claro, municipio. Vos lo que, digamos, primero que tenés que hacer un saneamiento. Tenés que tomar la decisión política, la nación con las provincias, y decir, bueno, cada beneficiario se presenta en su domicilio, en el departamento municipal de acción social de su domicilio, con el documento para certificar el plan. Ahí se te cae la mitad. Bancame un segundito. Eduardo, abro con vos y después sigo con Milman. A ver, alguna vez hemos hablado de esto con vos y dijiste, yo no me voy a hacer cargo de todos, me voy a hacer cargo de los que yo represento. En este caso es Polo Obrero. Primera declaración, dame una definición de esto que dice Larreta. ¿A vos te parece viable? ¿Te parece una locura? ¿Qué harías si lo implementara el gobierno? Es una barbaridad todo lo que dijo del principio a fin. Es una barbaridad, una palabra tras otra. Dijo más barbaridades que palabras. A ver. Punto 1. Las organizaciones no manejan planes sociales. Quien los maneja es el Ministerio de Desarrollo Social a través de un mecanismo de control en donde las organizaciones lo que hacen es hacer la contraprestación. Pero no puede dar ni altas ni bajas, con lo cual es mentira lo que dice. Y lo sabe porque fue gobierno Larreta. Es decir, cuando fue Macri gobierno, fueron gobierno. ¿Implementó esas medidas que dice? No, porque sabe que es falso. ¿Y cómo llega la plata? Contale a la audiencia, ¿no? Eduardo, tomate el minuto con tranquilidad. ¿Cómo le llega la guita, por ejemplo, la guita de los planes sociales? ¿Cómo te llega a vos o a tu grupo? ¿Cómo es? Le llega a cada persona individualmente. Le llega una tarjeta que va a buscar al banco y con eso cobra. No hay ningún dinero que vaya a las organizaciones. ¿Y por qué fueron No sé de dónde sacan que hay dinero que llega a las organizaciones. Perdón, hay una verdad a medias. Termino el concepto. Nosotros le hemos propuesto a Carolina Stanley, a Arroyo y ahora a Zabaleta que universalicen los programas sociales para que no haya intermediarios. ¿Qué quiere decir esto? Que como con el IFE, una persona que necesita el programa se anote a través de internet, ingrese, el ministerio revise que la persona está en condiciones de recibirlo. ¿No te saca de lado vos? Por supuesto, ¿qué problema hay? ¿No te importa? Por supuesto que no. Se lo hemos propuesto, ¿para qué se lo voy a proponer si nos saca de lado? Nosotros organizamos a los vecinos por sus reivindicaciones. Las reivindicaciones no son solo el plan. En los vecinos hay miles de problemas. Se inundan los barrios, no hay comida en los comedores populares. No dejamos de organizarnos porque el plan social sea de la manera en la que te digo. El IFE. Nosotros no estuvimos en contra del IFE. Al revés, difundimos el IFE. A lugares donde ni siquiera llega la comunicación del Estado, te digo, un pueblo, no sé, en el Chaco, en el impenetrable Monte Quemado, le dijimos a la gente, anótense. Vas al internet, hemos ayudado con eso en los comedores nuestros, poniendo una computadora, buscando wifi donde no hay. Entonces derribás el mito, está Diego acá, derribás el mito de que ustedes lo llevan y les pagan para ir. Les pagan un bono por ir. ¿Cómo se podría pagar? Por ejemplo, la movilización del otro día en todo el país hubo 150.000 personas. ¿Cómo se puede pagar una movilización de 150.000 personas? ¿Quién la puede pagar? Nosotros vamos a pagar una movilización de 150.000 personas. Ponele que le paguen 2.000 pesos por persona para ir. Es una fortuna incalculable que no tenemos de ninguna manera nosotros. Es absurdo lo que dice. Hay una cantidad de prejuicios que van creando un clima de odio hacia la gente que está luchando Pero es que no es un prejuicio contra un ajuste Dale, muy brutal. Mirá, Eduardo, Sí. mirá, Gerardo, está bien que vos decís, vos decís por tu parte. Juan Carlos Alderete me decía el año pasado, Alderete es diputado nacional y de la CCC, Corriente Clasista y Combativa. Me dice, la CCC administra 40.000 planes. Explicó el armado del listado de beneficiarios y las cooperativas para acceder al dinero del Estado. O sea, un diputado nacional me dice, la CCC administra tantos. Y después, por otro lado, cuando vos decís el control, es momento, y entiendo que no es tu organización, pero si el Movimiento Evita va a manejar planes y el Movimiento Evita va a estar dentro del Estado controlando a esta organización, o sea, Pérsico tiene los planes, se controla él, pero y encima maneja el INADES, que es el ente que
Yo administra las acuerdo de que cooperativas. las organizaciones Están sociales los no tres pueden lados. estar de los dos lados del mostrador. Tenés razón, pero no tiene que ver con lo que estamos discutiendo. ¿Cómo se resuelve el problema de que los planes sociales Es parte de lo que dice no haya Yoma. intermediarios? Es un Con intermediario, la Levita. universalización. Eduardo. ¿Cómo se hace para que eso no ocurra? Se universalizan los programas y te anotás por internet. Ningún Ahora, problema, se acabaron los Me problemas. pide Branca ¿Sabés por y- qué no lo hacen? ¿Por qué Perdón, no lo hacen? Eduardo, soltame la palabra. Pero lo interesante es que ¿por qué no lo hacen? Vamos con todo. Alejandro, Para que tenés tiempo, Eduardo. Porque tienes un problema de presupuesto. Dame un segundito. Pide Branca y pide la palabra Milman. Seguimos distribuyendo la palabra y vamos a escuchar a Patricia Burri, que sostiene que no dan mal los planes sociales, que hay que buscarle otra vuelta. Dice, existe la otra vuelta. Dale vos, No, Diego, digo, y Milman. Lo que dice Eduardo es cierto, pero a medias. ¿En qué sentido? Es que la organización ya, antes sí, no cobra 10 millones de pesos y de ahí administra y le va dando a cada uno. Pero sí es cierto que los administra, los capitaliza y reclama. Bueno, yo tengo 100 que son de mi organización, necesito que estos 100 tengan un plan. Eso es administrarlo. Ahora, dicho esto, hay una gran contradicción en Larreta. No es que lo defienda, ni mucho menos. Pero para mí se equivocó o le faltó agregar algo. Porque si él, en el inicio del tape, del video que vimos recién, él reclama, se queja que la gente ahí no va espontánea, sino que los obligan, porque si no le sacan el plan, y después dice, hay que sacarles el plan, entonces lo Se que me vos saca el reclamás plan de que todas hacen, maneras. lo estás haciendo vos. Lo que él creo que debe haber querido decir es sacarle los planes a las organizaciones para que vaya directamente al beneficiario. Pero además, la Quiero pregunta- imaginar como una persona de bien. La No le vas a pregunta sacar un también, plan a alguien que Diego, lo necesita para morfar, Pero ¿no? frente a eso que vos decís, también la pregunta que nos tenemos que hacer es, ponele que la idea de Larreta es sacarle el plan a cada una de las No personas. creo que sea Pará, tan déjame insensible, terminar. no lo Digo, puedo a cada creer. una de las personas que va a la movilización. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se lleva adelante eso? Bueno, por eso la dijo ¿por qué le vas a sacar al que no le tiene enviaba- Digo, nada a su ¿entendés? Digo, plan? es muy peligroso lo que está planteando. Déjame escuchar Yo a creo que Milman se que me equivocó. pidió la palabra y No. estaba con la cabeza diciendo como que no estaba de acuerdo. Dale, después A ver. escuchamos a Burri y sigo con todos mis invitados. ¿Qué ha pasado? En el 2001, la crisis del 2001, empezamos con la masificación de los planes sociales. ¿Qué pasó en el 2001 a la fecha? Los planes sociales crecieron exponencialmente. ¿Qué pasó con la pobreza? Creció exponencialmente. ¿Alguien puede creer que los planes sociales van a resolver la pobreza? Con el macrismo, problema ¿qué pasó con los planes? ¿Crecieron o bajaron? crecieron. ¿Y la pobreza? También. ¿Y entonces? Y está mal. Te la ¿Qué puso, problema hay, Diego? perdón. Está mal. Te usó como en el Aikido. Le tiraste un Está dardo, mal. hizo Contrario, estoy así, diciendo Pero al está revés. mal. Te usó la fuerza ¿Vos como en el entendés que está Aikido, mal? Que hay que salir de ese lugar. Lo que tenemos que resolver no es si hay más planes. Lo que tenemos que resolver es la pobreza. Entonces, si universalizamos los planes, como de buena fe creo que lo dice, lo que va a haber es más pobres. Y yo lo que no quiero es que haya más pobres. Y para que no haya más pobres tiene que haber empleo. ¿Y por qué no hay empleo? ¿Pero por qué Porque no lo hicieron? Eso que yo no entiendo. no lo hicimos. Y está mal. A ver si entendés. No se puede tener autocrítica. Ah, es autocrítica, perfecto, ahora sí. No está mal. Si te digo, está mal lo que hicimos nosotros, está mal lo que hace este gobierno, está mal lo que se viene haciendo desde el 2001 a la fecha. Más planes, más pobres. Milman, Universalizamos los planes y Milman. vamos a ser todos pobres. Gerardo, nos sorprendiste. Ahora hasta yo No, entre es la autocrítica, toma nos quedamos No, pero helados. me dejás Bueno, decir- a me ver, dejás la la decir- reta dice esto. Digo, la Está reta mal. puede hacer cosas. Está mal, no es así. La reta puede hacer cosas Equivocado el concretas. análisis, Pero equivocado. la reta- digo, ¿no Que querés termine empleo Milman y genuino? volvemos, De Eduardo, dale. principio a ¿No querés fin. empleo genuino? El análisis. Escuchá lo ¿No que te querés pregunto. empleo genuino? Sí, por supuesto, el análisis- Entonces discutamos cómo generamos empleo, El no cómo hacemos más análisis, sí, planes. Escuchá lo que te equivocado. pregunta. ¿Vos querés empleo genuino? Acabo de decir que sí. Y En bueno, nuestro entonces primer basta. planteo, Discutamos en nuestro eso. primer planteo, el movimiento piquetero nació así, pidiendo trabajo en Cutralcó, en Mosconi, porque le habían sacado el trabajo a partir de las privatizaciones. Así nació el movimiento piquetero del que yo me siento heredero, el que reclama trabajo. No Pero recién precarización pediste laboral. universalización de planes, no pediste trabajo. Ah, si me permiten, explico por qué el análisis es incorrecto el que acaba de hacer. Explicáselo, Gerardo. A ver, Claro. ¿por qué? Por lo siguiente, pone un signo igual entre planes y pobreza. Los planes no tienen que ver con la pobreza. Los planes son una consecuencia del fracaso de los gobiernos en crear empleo. Le diste la Pero razón. no entonces. tienen que Estoy ver. de acuerdo. Perdón. Estoy de Pero acuerdo. además hay otra cosa que es errónea. Los planes no crecieron desde el 2001 hasta ahora sistemáticamente. En el 2003 al 2005, algo que le va a encantar a Con Brancatelli. Néstor. Le va a encantar a Brancatelli esto que le voy a decir, pero ahora le voy a agregar lo siguiente. Sobre la base de una devaluación terrible que hizo Duhalde y bajó los salarios enormemente mientras los precios de los commodities, de lo que exportamos a la Argentina, crecían exponencialmente. Había mucha plata. Se creó empleo. ¿Qué pasó con los planes? Desaparecieron. Casi no había planes. Es falso que siempre crecieron los planes.
La economía, en Pero eso bajó la coincido, pobreza ahí. la economía... Cuando se creó empleo, bajó la pobreza. La economía modelo es el exitoso. problema. Pero respondele eso. Pero cuando se creó empleo, ¿no bajó la pobreza? Por supuesto. Y entonces... El problema es el bajando la empleo. pobreza. Pero estamos ¿qué va a seguir totalmente de bajando? acuerdo. Vas a ver ahora el índice. Al punto que le hemos presentado a el gobierno de Macri y a este gobierno un plan para crear 1 millón de puestos de trabajo. Y eso es lo que hay que hacer. Estoy de acuerdo Lógico, con vos. estamos ¿Cómo? totalmente Estoy de de acuerdo. acuerdo. No hay que universalizar los planes. Por qué Hay que se armó crear el lío empleo. que se armó el otro día cuando el gobierno nos da a entender a todos en la comunicación que en vez de ofrecerles la plata, el dinero, les ofrecía máquinas para fabricar No, mezcla pero y poder laburar tiene que ver en eso. Mirá, dos cosas. o sea, que sobre les eso. ofrecía herramientas para laburar y ustedes querían el dinero en sí. Efectivo. ¿Quién dijo eso que queríamos dinero? Es falso. Si eso dijo eso, es falso. Nosotros no queremos ningún dinero. 0 pesos. ¿Qué querían? El gobierno dice que hay que implementar, que el trabajo va a salir de la entrega de herramientas y maquinaria. Exacto, sí. Eso es falso. ¿Por qué? Por lo siguiente, la economía está paralizada. Entonces vos tenés una persona, un grupo de personas que están en una cooperativa. Dame un ejemplo. Y A ver, te doy un ejemplo. poneme un Por ejemplo, dale, dale. una cooperativa en La Matanza está fabricando bancos. ¿Quién se los vende? No, no está paralizado. Con una Carlos. economía. Todos los indicadores, ¿Perdón? le guste o no, están en pleno crecimiento. Falta mucho Pleno más, crec- pero... Bueno, pero pleno Al crecimiento. contrario, no, pleno está en un- crecimiento. está en un No, bueno, momento pero ¿Qué de- es? Te Explicá de invito a cero, los barrios. Eduardo, Vos tenés explicá de cero el qué es eso. inflación, Explícame pleno una crecimiento, cooperativa. sí. El Porque hablamos inflación. como si lo Explica- diéramos. Pará, explícalo a la explico. audiencia qué es una cooperativa, una típica cooperativa. Una Contame. cooperativa es un grupo de gente que se asocia libremente, hay veces que la organiza una organización, libremente y establece una forma de compromiso de trabajo cooperativo. Esta que hablas, Tiene que salir al fabrica mercado. bancos. Bancos, ponele, o sillas, mesas, Dale. y sale al mercado a vender. Bueno, el gobierno dice El que le van a mercado dar a vender- moladora, cortadora, Sí, cabo- sí, todo sí, para sí, la no dale. pasa nada con todo eso. ¿Por qué no? Porque vos podés fabricar 50.000 bancos, pero el mercado está liquidado, porque los salarios en la Argentina están en el nivel más ¿Y bajo entonces? de los Y últimos entonces- años. Entonces, ¿cuál es la ¿Y solución? Bueno, entonces no No podés laburar. comprar. No, pero por eso- cae la compra, A ver, cae la Eduardo, yo te demanda. escucho a vos vos, podés te tener escucho a él, digo, 50.000 estamos- maquinarias, hacer 50.000 bancos, pero no Escuchá tenés lo quien que te los dice, compre. Pero es Pero interesante yo porque estoy está... de Por acuerdo- favor. Estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo con él. Y entonces pregunto, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Digo, porque, digamos, estamos diciendo la... No faltan estamos Está maquinaria. hablando- resuelto, está Mirá. resuelto Digo, el ¿cuál huevo. es el... O sea, ¿cuál es, ¿de Está qué manera se resuelto, arranca? lo- Porque ya voy, acá Diego, todo ya es voy crítica, con pero eso, no no hay voy a una hablar. solución. No faltan Las herramientas. aves, Mirá, Vamos a encerrar. las Tipo aves, eso, los voy con ese dinosaurios laburo. ponían huevo, está resuelto Alejandro, la eso. gente tiene un montón de herramientas en la casa. Yo conozco albañiles, plomeros, carpinteros que tienen un montón de herramientas. No faltan herramientas, falta trabajo. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente hace trabajos que son precarios, que son changas, así se les llama, y no los hacen, no les están haciendo. Que se las daba la clase media, por ejemplo. Claro. Y que tenés un nivel salarial cada vez más bajo, que el tipo que dice, tengo que hacer una piecita, llamo al albañil de la otra cuadra, de ninguna manera. Bueno, creo que una cosa no Porque es cobro excluyente, 50.000 ¿no? pesos ¿Y y cómo no creas ese puedo. millón Me de dejan trabajo? preguntarle a ¿Cómo? Quindimil, ¿Cómo Ramón, creás Diego, ese Ramón, millón ¿me de dejas trabajo? abrir con Sí, Quindimil porque no perdón. abrió? Y con Reina. Como psicólogo, fíjate lo que abrió Ryoma, nos quedamos todos escuchándolo, tiene razón. Después abrió Beliboni, como nos lo cuenta, tiene razón. Después Brancatelli, tiene razón. Todos tienen un poco de razón. Todo. Todavía no lo escuché a Reina. Milman tiene razón, hizo una autocrítica. Y vos como psicólogo, como psicoanalista, si todos tienen razón, pero a la vez no nos ponemos de acuerdo, ¿cuál es tu mirada de país? Mira, viste que muchas veces se dice que de un laberinto se sale por arriba, ¿no? A mí me parece que lo que ocurre es que a nivel mundial, no solamente en la Argentina, hay una crisis de empleo. Es decir, hoy ya no está la movilidad social ascendente que había cuando vino mi abuelo de Siria, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el hijo del operario luego era supervisor y luego era profesional universitario. Entonces, hoy el trabajo no te libera, para decirlo de alguna manera, sino que te sigue manteniendo en esta población de pobreza. Es decir, como nunca, hoy un operario es pobre. Entonces, el incentivo del trabajo, ¿no? Es decir, que es lo que regula hoy la sociedad. La identidad que te da el trabajo está perdida. Entonces, digo, por eso no hay un amor al trabajo, no hay una identidad al trabajo. Y me parece que esto tiene que ver con varios factores. Factores políticos, factores sociales, factores también que tienen que ver con la educación. Nosotros no estamos educando para el trabajo actual. Es decir, esto de la moladora, la pintura, me parece un trabajo muy digno, pero no es lo que compra un mundo globalizado. No es lo que viene. No es lo que el mundo está comprando. Entonces, ¿nosotros qué vamos a vender? Digamos? Me parece que ahí está la Está discusión. bien, es el plantearlo Diego, de un pero término más él, estratégico. pero Beliboni te habla de una gente que fabrica bancos. Ojalá pudieran fabricar software para satélite como los hermanos Lasagne, pero tienen que vender los bancos para poder comer. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que esa gente pueda generarse
algo de guita para poder vivir, guita para poder vivir, para darse una vida digna, para tener su casa. Por eso yo decía que si uno trabaja y es pobre, entonces, digamos, una ecuación de suma cero. Claro. Para trabajar si sos pobre. Es terrible lo que decís. Reina, y dame a Bullrich. Yo, a ver, te voy a hacer una consideración general. Este no es el primer momento piquetero en la Argentina. ¿Hace cuántos años tenemos momento piquetero? Y justo hoy tenemos que salir a hablar. Como Larreta sale a hablar que le voy a sacar los planes. Y antes, ¿por qué no lo hizo? Primero, me parece que estamos muy metidos en la campaña y de esta forma, indudablemente... ¿Vos sí que es una declaración de campaña la de Larreta? Y a mí me parece que sí, porque en definitiva le están pidiendo que sea más halcón y menos paloma y sale hoy a hablar. Le están pidiendo un montón de cosas que hoy, para mí, sale forzado a hablar. No tiene sentido que salga a hablar así. Ya pongo a Burri, pero déjame jugar un naipe con, perdón, no con Yoma. Hay como un intento de rescate, te digo con un tema, por ejemplo, dolarización. Si bien no estaba dolarizada la economía en el menemismo, pero vos ibas a un Banelco, podías sacar pesos o dólares. Era lo mismo, era 1 a 1. ¿Cuál es tu mirada? A ver, ¿hay algo para rescatar? Jorge, te lo pregunto y lo empezamos a debatir también, que tiene que ver con el empleo, con una mejor calidad de vida. Si Menem viviera y tuviese hoy 50 años y le dieran la posibilidad de gobernar, ¿qué crees que hubiera hecho? Ya sé que es absolutamente distópico y es contrafáctico. ¿Qué podría haber hecho? A ver, no, te digo lo que pensaba hacer él. A ver. Cuando comenzó en el Porque él agarró un país donde también no estaba como ahora, pero había inflación y estaba en hiper y tantas cosas. Sí. Fueron los únicos 10 años de estabilidad en 70 años de historia argentina, sin inflación. Cuando empezaron las tensiones de la convertibilidad, con la crisis de Brasil, con la crisis de los mercados asiáticos, ya había que empezar a pensar en cómo modificar variables para que se vuelva competitiva la economía. Ya estaba cayendo, estaba por devaluar el real, que terminó devaluándose en el 98, 99. Entonces, lo que comenzaron a hacer Menem con Cardoso, presidente de Brasil, es comenzar las negociaciones para una moneda común en el Mercosur más Chile, como es el euro en la Unión Europea, para darle estabilidad y competitividad a las economías de la región. Entonces, con un banco regional que sea el respaldo de todos los pesos que circulaban y la moneda del Mercosur. No salió, iban a hacer... Eso no salió. Bueno, se fue Menem, vino de la Rúa, se fue Cardoso y se fue todo al tacho. Digo, lo que pensaba hacer. Días atrás, conversando con un ex ministro de Economía de Macri, me comentó, yo le comenté esto. Digo, esta era la salida de la convertibilidad, no la especificación asimétrica, sino avanzar en lo que queríamos avanzar, que es un acuerdo regional para mantener la estabilidad y la competitividad. Y me comentó algo que yo no sabía. Me dice, mira, estuvimos a horas de una unión monetaria con Brasil. ¿En la época entre Argentina y Brasil. ¿En el macrismo? A horas, con el avión encendido para salir a Brasilia. Se echó atrás el presidente del Banco Central de Brasil, no el presidente de Brasil, no Bolsonaro, el presidente del Banco Central. Se echó atrás y no se pudo lograr esa unión monetaria. Ahora no tenemos reservas. Las reservas argentinas están sostenidas por yuanes chinos, que vos podés convertirlos en dólares si necesitas fortalecer reservas. Entonces, hablar de dolarización ahora es una ficción. Pero yo creo que hay que avanzar en reformas estructurales, primero que te devuelvan un mínimo orden fiscal. Por eso es lo que el tema, yo insisto en el tema de los planes sociales. ¿A vos te preocupa, te preocupa la inflación hoy? Pero que es devastadora. Es devastadora. No hay economía que aguante esto. Se remarcan todos los días. Entonces, hay problemas de abastecimiento concretos en el interior, en los supermercados, hay problemas ya de abastecimiento, porque no tienen precio de referencia. Digamos, la inflación te desestabiliza a cualquier sistema. Entonces, y no hay economía, la economía familiar no puede aguantar. Entonces, ese es el objetivo del gobierno. Jorge, vos estuviste en las definiciones grandes del país y manejaste poder real, estuviste cerca de un presidente y fuiste parte de las decisiones. ¿Cuál es tu lectura de la inflación? ¿Qué componente tiene la inflación?
es un componente básicamente de confianza, es oferta y demanda, es político. Impulsa esta inflación a 6 puntos la pelea de Alberto y Cristina, no tiene nada que ver, son los empresarios, son los diablos, si lo querés ver esotéricamente como lo ve Alberto. ¿Qué impulsa la inflación para arriba? Salvo los diablos, el resto es un componente de la inflación. Primero, el desorden fiscal. El desorden fiscal te genera absolutamente un movimiento de dinero sin respaldo en reservas del Banco Central, con lo cual es dinero falso. Entonces, ¿Es dinero falso? Es dinero falso, digamos. Esa plata que circula no tiene su respaldo en reservas o en actividad económica que el lo billete sustente. de 1000 o el billete de 500 y caía, vale menos, hermano. El segundo, las expectativas. Claro, cuando el gobierno anuncia un control de precios, ahí nomás el tipo va a remarcar para cubrirse porque le tiene que reponer mercadería al mayorista. Y con brazo fuerte no los parás, no los parás. No, hermano, querido Ale, ¿sabes de cuándo empezaron los controles de precios? Hace 4000 años. El Código Hammurabi fue hace 2000 años antes de Cristo, estableció un férreo control de precios y le cortaba la mano, los miembros, al tipo que violente los precios máximos. Fracasó. Después, el otro antecedente histórico es el emperador Diocleciano de Roma, en el año 391. El edicto de precios de Diocleciano. Lo googleás y control férreo, abastecimiento, todo lo que hay ahora, ley de abastecimiento, no funcionó. De Diocleciano a Moreno. Desde hace 4000 años que estamos con los controles, no existe, no funciona. Esto es un problema de expectativas, un problema de orden fiscal, un problema de liderazgo político. Digamos, el pueblo, nuestros países son, fíjate lo que pasa en Perú, nuestros países son presidencialistas. El pueblo deposita la confianza no en instituciones, en una persona. Cuando vos ves que en la Argentina, cuando vos ves en la Argentina que nosotros elegimos el que ejerce el poder no preside y el que preside no ejerce el poder, y además están peleados entre ellos. Pero bueno, yo digo, ¿qué garantiza? En el mientras tanto, cuando vos ves en un gobierno peronista que un ministro de Trabajo del peronismo... No, el peronismo, mira, el peronismo ya se transformó en una suerte de franquicia en donde estamos los menemistas, están los kirchneristas, digamos, no hablemos de peronismo, hablemos de este contexto, esto que hay ahora, titula ese sector, franquicia, pero en lo inmediato, si vos tenés un ministro de Trabajo que dice públicamente que él no considera que hay un problema de salarios e inflación, y a los 5 días lo único que consigue la CGT es reapertura de paritarias. No, tiene que tener una buena lectura. El gobierno, aparte, el gobierno tiene que llamar a los gobernadores, sentarse con los gobernadores. ¿Sabes cómo salimos de la crisis del 2001? Cuando el presidente Duhalde, que estábamos en medio también de un tembladeral, antes que asuma la baña, cuando el presidente Duhalde se sentó con los gobernadores, firmaron los 14 puntos, que fue una guía de acción para salir de la crisis, para ordenar un poco fiscalmente. Salieron ahí los planes de jefe y jefa de hogar. No los tenés que eliminar a los planes sociales. Pero estos gobernadores quieren que caiga Cristina de una buena vez. Nadie quiere que caiga nadie, hermano. Lo que uno quiere es que esto se ponele algo de orden. El compañero, con todo respeto y afecto, recién hablaba de cómo funcionan las organizaciones piqueteras como si fuesen organizaciones suizas. Y no, hermano, manejan tarjetas de débito de 200, 300, se financian con eso, con planes truchos y que les da el Estado, y se financian con planes del Estado. Y todo ese desorden, el 75%, te reitero, el 75% del presupuesto de la nación. Yo también sé lo que plantea Yoma, se llaman cartones, no habla Yoma solo. Yo termino y le dejo al compañero. Yo termino y te... Yoma va a tener razón. ¿Me permitís? Está hablando. Yo termino y te dejo. Vamos a intercambiar un poquito. No, termino y te dejo, hermano. Yoma dijo sobre los planes que quiere que lo manejen los intendentes. Yo te Fue digo. muy claro en ese sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que los planes sociales quiere, según Yoma, que sean utilizados por los intendentes para
precarización laboral que ya existe. Que cada beneficiario se presente con el DNI, que cada beneficiario se presente con el DNI, a ver si existe. La vista se cae, hermano. Lo que nosotros yo no digo proponemos, que al contrario, lo que yo nosotros estoy diciendo lo que decís vos. Toda interminación, incluida la de los intendentes. Mirá, yo te voy a decir una cosa, yo estuve en Tierra del Yo Fuego. lo que yo quiero, mira, hay planes sociales, Ale, querido, hay planes sociales nacionales, provinciales y municipales. Hay una superposición de gasto social que es enorme. La mitad, un tercio le llega al beneficiario. La gran mayoría se pierde en el camino. Lo que yo digo es que es reempadronarlos. Cada beneficiario se presenta con su DNI y se te cae la mitad porque son truchos, hermano. Son truchos. De ninguna manera, estoy totalmente en contra. El Ministerio de Desarrollo Social, del que yo no soy muy amigo, vos sabés perfectamente, tiene un control estricto sobre eso. No hay ninguna persona que cobre un plan que no corresponda a que lo cobre. Hay un, lo que se hace. Hay procedimientos. Lo que se hace. Alejandro, hay procedimientos judiciales. Pero me dejan hablar. Hay procedimientos judiciales. Bueno, por eso, si no se puede hablar. Con personas con 200 tarjetas. 15 minutos. 15 están detenidos. Yo lo están escuché. incautadas las Bueno, esos son los delitos que denuncia el propio Ministerio de Desarrollo Social. Dale, hermano querido. ¿Qué va a denunciar el ministerio? Por supuesto que sí. El ministerio no tiene control. Pero ustedes fueron gobierno durante 4 años. ¿Cuántas denuncias hicieron? Un montón. ¿Y quién está en cana por eso? No hay nadie en cana, pero eso es falso. El problema de la justicia, las tarjetas están. Es falso lo que dicen. ¿Querés que te traiga la causa? Si Larreta y Macri querían haber eliminado los planes, ¿por qué no lo eliminaron cuando fueron gobierno? Porque fue un error otra vez. Sí, son errores. Todo el tiempo son errores no forzados. Todo el tiempo no. Yo quería explicar. Son errores no forzados. La deuda fue un error. Vos no te equivocás. Los brotes verdes fueron un error. Pero déjenme hablar. ¿Vos no te equivocás? Déjenme hablar. Me equivoco todo el tiempo, pero no soy gobierno. Ustedes son gobierno y hicieron un desastre. Menos mal. Así que yo creo que hay que tener un poquito de autoridad en la vida para hablar. Yo creo que los macristas no pueden hablar de nada. ¿Por qué no? Claro. Y bueno, porque liquidaron el país. Sí, claro. Por eso ganamos las elecciones. Pero no se puede hablar. Por eso ganamos las elecciones y no pueden hablar los macristas. ¿Puedo hablar? Los eliminás. ¿Yo puedo hablar? Pero le estás cerrando. Es ¿Puedo muy hablar? medio. Esa es mi opinión. Yo creo que el macrismo no tiene autoridad moral para hablar de nada. ¿Qué querés que diga? Si querés no te lo digo. Pero creo que no tiene autoridad moral para hablar de nada. Nos dijeron que venían los brotes verdes. Esa es la democracia. Perdón, Ale, la democracia es. Pero yo no puedo opinar. ¿Quién tiene autoridad moral? Pero ¿Qué autoridad moral tenés Eso vos? te acuesta, ¿eh? La que me da 50 años de trabajar honestamente y no cagar a nadie. No como ustedes, que le encajaron al pueblo argentino 45.000 millones de dólares para dársela a los bancos, que se llenan los bolsillos. ¿Qué va a ser mentira? Por favor, lo reconoció Macri. Por eso, si hablamos interrumpiéndonos. ¿Cómo funciona la economía? Funciona como una casa. Pero escuchame, recién habló Yoma 25 minutos y yo no puedo hablar ni dos. No, vas a hablar, Eduardo, está bien, pero déjenme hacete terminar. cargo que le dijiste que no pueden hablar porque son un desastre. No, yo no dije no pueden hablar. No tiene autoridad moral. No tiene autoridad moral. Para mí, es mi opinión, discúlpenme. Mi opinión es que el macrismo. Mi opinión no es que no te dejo hablar. No me deja hablar. Y mi opinión no es que no puedes hablar. ¿Pero puedo hablar? Claro, por supuesto. Listo. Yo creo que el macrismo no tiene autoridad moral porque nos llegó un desastre. Porque ¿Pero quién sos vos para decir eso? Pero que no insultes. Dejame hablar un poquito, no insulte. ¿Cómo vas a decir? No es un insulto. Te pones en un lugar donde vos otorgás la autoridad moral. Pero usted termine de escucharme y después me corrige. Pero no puedo escuchar el resto. Usted ha sido funcionario, yo soy un obrero, nada más. Entonces escúcheme y después me No sé de qué trabajar, la verdad que no tengo ni idea. Bueno, si quiere le paso el currículum de todo lo que trabajé en mi vida. Pásamelo, dale. Yo no soy un obrero. Pásamelo, no tengo ni idea de qué trabajar. Te veo en la calle todos los días, no sé. ¿De qué trabajás? No sé. Te veo bajando micro, que no sé quién lo paga. Los micro naranjas, no sé quién lo paga, porque como no le sacas plata a nadie, no sé quién lo paga. Eso es un insulto como el insulto que hizo Larreta. No, que habla de micros, ¿sabe lo que tiene que resulta hacer? que bueno, si no me deja hablar, en serio, paralo porque no me deja hablar. Sacarle los impuestos a la gente que no puede trabajar. Eso tiene que hacer Larreta. Es imposible. Eso es lo que tiene que hacer Larreta. Una persona que dice, sacarle los impuestos a la gente que no puede abrir el trabajo. ¿Podemos hablar o hay que gritar? ¿Podemos hablar o hay que gritar? Las dos cosas. Digo, acaba de decir. Estamos en intratable. No, estamos en intratable, pero respetémonos. No nos podemos tratar. Porque yo digo. No nos podemos tratar. Igual, Eduardo, como te vi dijo, en el nivel de quilombo el que tuviste metido y Larreta como hablabas dijo, desde ahí, esto mire, es pero hablar en el Parlamento le voy a dar un francés. ejemplo, porque si no, cualquiera puede decir cualquier cosa. Le voy a dar un ejemplo. Larreta dice, vienen en micro, cualquier cantidad de micro. El gobierno de la ciudad, el primer día que íbamos al Ministerio de Desarrollo Social, armó un operativo. El operativo estaba en Constitución y en Retiro. ¿Sabe lo que llegan a Constitución y Retiro? No. Trenes.
Así venía la gente. Se puso adelante porque decía que no se podía pasar con carpas ni con bolso. ¿Estamos de acuerdo en eso, que ocurrió eso? Sí. ¿Y de dónde veníamos? Veníamos en el tren, yo estaba ahí. Sí. Me paré y lo llamé a Alessandro y le dije, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no nos dejan pasar? Vamos a marchar. Es decir, ¿veníamos en micros o veníamos en trenes? En las dos Miente cosas. Larreta cuando dice que veníamos en micro. En las dos cosas. Eduardo. Veníamos en trenes. En las No, dos señor. cosas. No, señor, no había micro. En las dos cosas. No, Pero no. está la foto de los Bueno, ¿qué micros. foto? Bueno, está. Pero lo invito a visitarlo. ¿Qué foto? ¿De dónde vamos a sacar la plata para los micros? ¿Alguna organización que... Eduardo, iban hasta la General no se Básica puede y creer de lo Puentes que- no se Saavedra. puede creer Finalmente lo lo que de dice. Puentes Saavedra No se iban puede creer. caminando, pero por favor, ¿Y por qué el conozco operativo mucha lo hicieron en gente. Constitución y en Retiro? No lo hicieron para no Porque dejar también pasar. vienen en Perdón, Estoy dando un trenes. ejemplo. Pero, También pero, vienen en perdón, trenes. También, bueno, entonces quiere decir que los que vienen en Las tren no dos vienen cosas. arrastrados por los Perdón. micros. Los vienen en Perdón, trenes, pagan finalmente el yo creo- pasaje. yo Los creo que que vienen el en micro- trenes, pagan el pasaje. Yo creo que el micro... Los que vienen en trenes, pagan el pasaje. Yo creo que el micro es un No me instrumento contesté. para mucha gente que vive muy lejos y a veces se lo junta la plata para hacerlo. Sí, Pero nos claro. estamos desviando del tema. Porque el tema acá es, Seguirle los planes factura a los sociales micros. lo tienen que manejar los municipios. Durante el gobierno de Macri, el gobierno no quería saber nada de que los manejaran los intendentes. Porque como los intendentes eran enemigos, no quería saber nada. Carolina Stanley y Kelly, que era el segundo de Stanley, decía, avísame, me lo dijo a mí, avísame cuando hay gente laburando en los municipios porque no queremos que trabajen en los municipios. ¿Eso te lo dijo Grill- Stanley? No, me lo dijo Kelly, ¿Qué el te segundo dijo? de Stanley. ¿Qué te dijo? Que le avise cuando había gente trabajando en los municipios, porque no queremos que trabajen en los municipios. ¿Sabés lo que dijo Grindetti ayer de Lanús? Que quieren que trabajen en el municipio. Ah, bueno, entonces es una locura. Bueno, lo dijo ayer, ¿eh? Lo escuché público. Y Fíjense, bueno. estaba ahí y dice, los queremos manejar nosotros los planes. ¿Cómo? ¿Ahora los quieren manejar? ¿Sabes por qué lo quieren manejar? Porque es trabajo gratis. 15.000 pesos y le hacen el laburo que tiene que hacer un trabajador municipal. Y le tiene que pagar sueldo, aguinaldo y vacaciones. Quieren utilizar mano de obra barata los intendentes. Los quieren utilizar para laburar como mano de obra barata. Eso es lo que está ¿Y ocurriendo. qué hacen ahora? Lo que dice Yoma ¿Qué hacen ahora? y lo que dice ¿Qué hacen Milton. ahora? Milman, ¿qué hacen ahora? Si quieren el paso, si quieren ¿Qué el hacen paso, los planes? Los que si van a la quieren 9 de el paso, julio. una lista de No van a la tareas. 9 de julio, por lo que yo veo van a la 9 de julio. Todos los días van a- En el Congreso, casi. en los debates Casi. parlamentarios. Preguntale a los comerciantes. ¿Cómo comen 11 millones de personas en comedores populares, Milman? ¿Cómo Porque no hay comen? comida. Mira, ¿Cómo? eso es Porque un está país, mal es la un ¿Pero situación cómo comen? económica. ¿Quién le hace la comida a las 7 de la mañana para que 200 pibes coman en un comedor popular? Todos los 100.000 que estaban en No, la los calle. 100.000 hacen una parte de eso. Los Comen 100.000. 11 millones de Muchos de personas. los 100.000. Milman. ¿Trabajan o no Los trabajan? chiquitos ¿Esos que estaban trabajan en o la no calle. trabajan? Esos hacen la comida. Esos que Estos atienden chiquitos que estaban en los la que calle. atienden Esos hacen la comedores, comida. ¿trabajan Por o no favor. trabajan? Por favor. ¿Cómo dice que no trabajan? ¿Quién le da de trabajan. comer a 11 millones de personas? ¿Usted trabajan. se levanta a las 7 de la mañana para hacer la Antes de comida? las 7 de la mañana me levanto yo. ¿Y qué hace? Porque Da la verdad trabajo, que producir, no trabajo. producieron nada en 4 años, hicieron ¿Y un vos qué desastre. producís? Un desastre. ¿Vos qué Yo producís? laburo para mí y produzco todos los días. ¿A dónde? Soy Te veo en la electricista. calle ¿quiere todo que el te diga? tiempo. Te veo en la calle no, todo el estoy en la tiempo. calle todo el tiempo. Bueno, yo te veo en la La calle todo el movilización que tiempo. hicimos ¿Sos electricista, Eduardo? fueron 3 días, sí, hace rato. Lo dije como 20 veces en este programa, creo que la quinta, anótenlo acá arriba, pues lo dije como 20 veces acá. Anótenlo acá cambian los arriba panelistas, y le por paso el eso. teléfono. Con el chivo. Pero Eduardo no Beliboni, puede ocurrir en la Argentina que estemos discutiendo los problemas de una movilización, las dificultades que trae y que no discutamos la pobreza, que ha dejado ¿Qué el dije macrismo yo? y que ¿Qué dije profundiza el gobierno actual. ¿Lo que dije yo? Tenemos que Discutamos la discutir esos pobreza, no los problemas. Pero planes. también, también Lo digo se yo. puede ¿Me discutir lo permitís? otro. Se puede Yo me discutir quedé todo. con un Dale, detalle. Jorgito, Usted dijo, perdón, dale, usted dijo Martín. que bajaron de los trenes, un detalle por ahí es, dijo que bajaron de los trenes, se encontraron con la policía, lo llamó a Marcelo de Alessandro, que es el ministro de Seguridad, e igual ustedes pasaron. Sí. A mí me llama la atención eso, que llamó Beliboni, le contó al ministro de Seguridad que iban a cometer un delito o que iban a violar el Código Penal. ¿Delito? Y sí, cortar la Pero, calle es un delito. Y el ¿cuándo se- Ministerio de cuándo se Seguridad de la recibió Ciudad de de Buenos juez el Aires periodista? lo dejó- Los perdón, delitos los determinan los jueces. Perdón. No, el perdón, Código Penal, no Perdón, los me jueces. llamó la... No, los jueces. Perdón. El me delito llamó- penal es jueces. el delito No. penal es un código. Perdón. No. Después los jueces son los que lo Perdón. aplican. No, Me llama la atención que ha perdón, sido no se funcionario. puede- Yo soy un obrero. Perdón, los delitos los no son delitos están en el delitos código, son hasta que un juez taxativos. determina que son delitos. No. Y en 3 sentencias pedían los Aplica, kirchneristas. el juez aplica. 3 sentencias fijas. Para El ustedes, juez no señor. puede inventar un delito. El Está delito equivocado. lo Cortar la determina. calle, No, dice el juez no puede inventar un delito. No me El dejaron delito lo terminar. determina el juez de acuerdo al está código. equivocado. Eduardo, para vos, Está equivocado. ¿ustedes cometieron un delito o no cortando la calle? No, por supuesto que ¿Eh? no. No, Justifique- ejercimos el derecho a la manifestación que está en la pero Constitución manifestación, Nacional. Más allá de eso, yo entiendo que lo que hay que discutir acá es el fondo de la pobreza, pero no neguemos una realidad.
cortar una calle es un delito. El Artículo derecho a manifestación... 197 del Código Penal. Según usted, según yo la no, Cámara de La Plata, Según yo en un no. caso concreto, mire, la Según justicia yo no. determina en casos concretos. No, pero está bien, ¿No pero no determina en estamos casos hablando de casos concretos? concretos. ¿O usted dice que es el delito? No, yo no Pero lo es el digo. Código Penal. Lo dice el Código Penal, pero lo aplica un Artículo juez. ¿Hay un 197. abogado acá Es que el me Código ayude? Penal. Estamos llenos Por de favor, abogados. ¿usted es Estamos abogado? llenos de Pero es el abogados. Código abogado? Penal. Estamos llenos de abogados. ¿Está ¿Qué abogado? problema tiene? Sí, Es no. el artículo 197 del Código Penal. 197, exactamente, lo Bueno, conozco no lo perfectamente. dice el juez. ¿Quién lo El juez determina? tiene que No, aplicar. señor. No lo determina, lo determinó el Congreso. Lo determina el Llamó para Congreso eso. y lo El aplica el juez. Congreso lo ¿Y quién determinó, no dice el si juez. la persona No, el juez cometió un tiene que hacerle caso al código. Bueno, si el juez considera que es un delito, lo va a considerar el juez. No puede Eduardo, considerar. Eduardo. Está Por supuesto que sí. equivocado. Pero mire, le hablo de Eduardo, casos. es un Mire, delito. ¿quieren que les Eduardo, cuente un está caso? equivocado. Disculpe, ¿Quieren no que les cuente un funciona caso así. concreto? La justicia actúa Podrá haber sobre un casos caso concretos. así. Vamos a escuchar, dale, El Eduardo. corte de ruta, el corte de vía, no de ruta, algo peor todavía, de vía, Sí. que produjo el asesinato de Mariano Ferreira, no fue considerado delito por la Cámara de La Plata. ¿Eso qué tiene que ver con que en el Código Penal diga que cortar una ¿Qué tiene que calle ver? es un delito? El derecho a huelga que usted, del que usted habla está perfectamente especificado, Sí. pero un Es derecho el no derecho a puede- manifestación, Claro, no es el huelga. derecho a manifestación. No por eso vos podés peticionar cortar ante la las calle y cometer autoridades. un delito. Bueno, El igual, homicidio, Gerardo, para convengamos el que- homicidio también porque es es una delito y mirada lo muy vuelven a selectiva, matar. ¿no? Perdón, Hay corte bueno y hay corte Claro, malo. al Si el corte de Belloni va a estar mal, el corte de pago no es que hace delito, otro el sector corte de la ruta sociedad del tiene que estar campo no mal. era delito. ¿Cuál? ¿Y usted? De la oligarquía Pero, por favor. agropecuaria. Pero también, yo no defiendo a ninguno. No, preguntale a la misma te va a decir que no. Porque ¿sabes qué? Eso lo tiene que determinar un juez. No, no lo tiene Hay que mucha decir. gente- lo tiene hay que- mucha no, gente te viéndolos, apuesto lo que ¿eh? Después te quiera. lo quieras a que no. Lo que quiera. No es así. Va, sí, por supuesto No que sí. hay un código penal, no hace ¿Pero falta. qué tiene que ver con el código? ¿Quién aplica el código penal? No, ¿Quién aplica el código? pero, ¿Quién? está bien, pero es justicia. ilegal. ¿Quién le aplica el código Es penal? ilegal. En el código Pero no lo penal por eso determina. cortar una ¿Usted entiende la calle. diferencia entre aplicar y determinar Por o supuesto. no? El juez ¿Entiende tiene castellano que, el o juez no? tiene que interpretar si es delito o no. Es Lo delito. determina un juez, Es no usted, taxativo, el ni el delito es periodista. Lo taxativo. determina un Entonces juez. uno puede salir a Y ha hablar habido del Código Penal. 20.000 cortes Yo en lo este país. determino porque soy legislador. 20.000. Y cuando hago una ley, el Código Penal es taxativo. Epa. Sí, no, hermano, no requiere ¿Vos interpretación. estás La seguro? ley ¿Vos la podrías aplica- decir al aire que te está viendo mucha gente que lo de ellos fue delito? Pero, No tengo ninguna duda. pero no es. Lo dice, no, pero es no porque yo lo digo. interpretativo, Lo no dice es- el Código Penal. no es Podemos cambiar el Código Penal Sí, y es decir interpretativo. todo No el es mundo en la calle. Sí, interpretativo. se puede. No Me es llama la atención interpretativo. que digas Lo eso. que A hay mí me acá es llama una la atención colisión que ¿Quién de aplica, derechos. ¿Quién aplica la justicia en este país? Está bien, pero si no es El legislador, no se puede como interpretar dice el Código Penal No, cuando el es- legislador exdiputado. crea las No, no es leyes. así. crea la ley. ¿Quién aplica la ley? No es así. La A mí me justicia. llama la ¿Quién atención. aplica la A ley? mí me llama La la justicia. atención. ¿Quién ¿Quién aplica la determina ley? el código? A mí lo que me llamó la ¿Quién atención determina es que se una hayan cosa es delito o no es comunicado. delito? ¿Qué te llamó la atención? Me Que llamó lo la haya llamado de atención Alessandro. que lo El hayan código. llamado a Alessandro El y le código digan, determina. y le digan, perdón, Alessandro, queremos pasar porque vamos a cometer un delito que es cortar la calle. Y Alessandro le dijo, sí, cómo no pase por acá. Eso me llamó la atención. Me dio bastante... ¿De ellos o de Alessandro? De los dos, de ellos y de Alessandro. Me llamó la atención. qué que debería Belloni haber lo hecho llame a Alessandro? ¿Qué debería haber hecho Y si Alessandro? Y sí, ¿qué es lo Claro. que pidió Larreta? No pidió Claro, lo que Larreta. más- lo- No dijo Larreta, no Pero es que, Ale, estaba orgulloso pero pará, de haber Martín, impedido los Martín. cortes. No, y además, No es la además pidió el justicia, es apoyo algo de Alberto político. Fernández. Pero mirá, de Gerardo, de Aníbal Fernández. Vos sabés que no es solo la justicia, es algo político. 2018, Diario Clarín. Tras 2 encuentros entre el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, y las organizaciones sociales que marcharán el viernes contra el G20, el gobierno nacional autorizó el recorrido de la principal marcha de protesta, que va a ir de 9 de julio a Avenida de Mayo, zonas prohibidas por seguridad, desde donde avisaron cualquier violación de vallas, y lo que pidieron es que no vayan con caras tapadas. Mediante una carta, Gerardo Milman dio el ok a una marcha que comenzará estaba este bien, viernes. entonces, Entonces hay alguna marcha que está Milman bien, bajó en un helicóptero en el puente Pueyrredón. Milman bajó en un helicóptero en el puente Pueyrredón y se va a acordar, Milman. No había trabajo, era un feriado. Cortaron o no cortaron. De a uno, de a uno. Funcionario- A ver, yo te digo, Corte bueno y no si vos malo. ponés en un espacio público, en cualquier municipio, salgamos de la Ciudad de Buenos Aires, en el municipio de La Quiaca, el intendente resuelve que va a poner, autorizar un escenario para que canten en el medio de la avenida, eso es legal. No, Eso es legal. Te voy a dar Eso es el legal, caso. porque Te hay voy una a dar el caso de autorización Milman. Te voy a dar para el hacer caso de eso. Milman. Dice Esto es lo que vos- pasó en el dice que- G20. dice que vos- Una perdón, autorización para eso. Dice que Pero vos entonces no la bajaste en dan, el... dice la bajaste- Milman. Perdón, ¿bajaste en un helicóptero en el puente Porredón? Jamás en mi vida. ¿Ah, no? ¿No?
No fue al puente por en helicóptero. Sí, fui no. al puente Pueyrredón todos los En días porque auto- soy de Avellaneda, así en que auto- no, en imagínate, auto. todos los días. En auto fue, no fue en helicóptero, porque había un Al helicóptero. helicóptero no fui jamás No, al no, puente no. Pueyrredón. A ver, Jamás. Usted no se cruzó conmigo en el puente Pueyrredón y autorizó ¿Y qué que tiene que pasara. ver el helicóptero? No, le estoy diciendo que a lo No, mejor era Bernie. bueno, retráctese. Era Bernie. Retráctese. Retráctese. Era Milma, Perdón. me rectifico. Muy bien. Me rectifico. Tal vez no vino Concedo. en helicóptero, yo vi un helicóptero, creí que había venido el secretario de seguridad en helicóptero. Ese era Debe haber Bernie. venido en auto. Sí, en auto. Pero el hecho no es ese. ¿En qué ¿Cuál es vino? el hecho, Eduardo? El hecho es que ¿Y no estábamos dialogó con ahí, usted? ¿No estaba dialogó la con usted? infantería y el señor Milman habló conmigo y me dijo, bueno, vamos a permitir el paso porque ustedes quieren marchar a la capital. Y marchamos a las 7 Y de está la bien que tarde a haya la hecho capital. Yo digo que está bien, Por ahí. pero es lo mismo que hablamos de Entonces, Alessandro. no está Gerardo, bien. cometiendo el mismo entonces tiene delito. razón Ramón. No está. Es Estamos selectivo cometiendo el mismo según delito. quien corta. No, está Si es cierto bien. esto, no podemos de Claro, ninguna es un manera poquito no de decirle en sentido común, esta Gerardo. A punto ver. para Peliboni. O sea, No, esto ¿cómo tiró salgo de de esto? A es ver, punto ¿cómo? para... en serio, Gerardo, dale. ¿Me dejaste? Te lo explico. Dale, Te claro. lo vuelvo a decir. Este es el mismo caso del intendente de La Quiaca. ¿Vos lo permitís o no lo permitís? Si tenés una autorización para hacer un festival en la 9 de julio, cantaron los 3 tenores en la 9 de julio, ¿es un delito? Por eso depende No. del gobierno. y No de la es un justicia. delito. Entonces, cuando hay una autorización, se pide una autorización y el gobierno concede autorización, no es delito. Cuando no hay autorización Pero el y gobierno se no- No hace, teníamos ninguna es autorización, delito. era un A piquete ver, que quería pasar. pero el ¿qué No parte teníamos no ninguna tenés? Los autorización. tres, vamos a decir La que autorización la dio Pavarotti el se murió. funcionario. Tenían Plácido autorización ese Domingo día. Carrera, ¿cometieron un delito por poner un Tenían escenario en la 9 de autorización ese día, julio? ¿no? Ninguna autorización No. teníamos. ¿Qué No. autorización Sí, vamos a nada. tener? Qué Ninguna. país, boludo. Nos Qué autorizó ahí suerte. en el lugar el ministro preopinante. Nunca fui ministro. Bueno, no sé. Tampoco fui en helicóptero, tampoco fui Secretario de ministro. Seguridad. Pero estuvo. ¿Se acuerda? Campera amarilla, no me voy a olvidar ¿Cómo nunca. era? ¿Cómo Campera era? amarilla, apareció el funcionario y dijo, bueno, vamos a autorizarlo. Si no se detienen en el puente, lo vamos a autorizar. Mi Y casa queda cruzamos. 10 Con cuadras de ahí. Patricia Bullrich. Bueno, habrá ido con caminando, yo qué sé. Bueno, Había no mucho fue en helicóptero por ahí dando ¿Qué vueltas. quiere que haga? Te hago una No fue en pregunta. helicóptero. Con ellos en el gobierno, ¿tenían menos posibilidades de acampar y de estar? O sea, ¿era más duro? ¿Eh? No, acampamos todos. Eres peor. Bueno, Es falso lo que dice la Era reta peor. con nosotros, bla, bla. Y que acampamos, y el día que acampamos, se reunió el Parlamento y votó una ley de emergencia alimentaria. Sí Ustedes tenía más saben. chance de recibir un par de palazos, ¿o no? Por supuesto. Ese día, antes de marcharnos, perdón, iba a decir una barbaridad, nos dieron unos cuantos palazos. Siempre. Igual ahí Gerardo debe saber que Horacio habla de esto porque está corrido por Patricia Bullrich. Pelo, Patricia es mucho más dura, palomas y Horacio halcones. es Ya muy lo dura. dijo, no sé, palomas y halcones. Es el único Habla problema. porque es el jefe de Vos gobierno sos de del la sector de ciudad. Patricia. Habla porque es el jefe de gobierno de la ciudad y tiene un problema en la ciudad. Mira, Tiene que administrar la ciudad. No, tiró una bomba. me dejas un dale, Tiene una par de opinión. conceptos como Podemos para- estar de acuerdo o no, pero ¿por qué escuchá, habla pará, el quiero jefe de decir una gobierno? cosa, Elías, para Podemos que estar de acuerdo o no con lo que dice. Vamos Yo a te escucharlo digo, en la mesa. si fuera está jefe de picante gobierno, acá, lo que sí no puedo hacer mandemos rápido. disparadores. Dale, Perdón. El conflicto social no se soluciona con el Código Penal. Ni los jueces solucionan el conflicto social. El conflicto social es política económica, son decisiones políticas, son políticas en general. No es con el Código Penal, con la policía, vos no vas a parar esto porque va a ser un desastre. El desastre de niños, de mujeres, digamos, el conflicto existe. Bueno, eso lo parás con decisiones correctas y con un plan dirigido a ordenar todo esto. Esto es lo que está faltando. La Argentina no tiene liderazgo, claro, no tiene un plan y está la calle tomada, la vía pública tomada y nadie sabe cómo hacer para enfrentar esto. Hay dos temas que hoy van a agravar el problema. El acuerdo con el fondo, que está bien que se haya hecho, porque no podemos caer en el default, pone acento en el tema de las tarifas para equilibrar el presupuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que te van a eliminar los subsidios, van a aumentar las tarifas de la luz, del agua, del gas, de los servicios públicos, eso va a ir a los costos de las empresas y eso va a la inflación. Es ordenar fiscalmente a través del bolsillo y del poder de compra de los argentinos es devastador. O sea, va a ser más inflación para vos. Pero no tengas duda. Mírame, Pero ¿más inflación? Pero no tengas duda, porque ¿Cuándo podemos cuando llegar? te dicen, ¿Podemos llegar a 60 ¿A vos al ¿qué, año? qué te va a decir cuando vos le 75. plantees esto a un ministro? ¿Sabes qué te va a decir el ministro? 75. No, pero le vamos a dar tarifa social a los que menos tienen. Claro, al tipo que vos le vas a eliminar el subsidio, el tipo que tiene las empresas.
cuando un tipo tiene una empresa y le aumenta la luz, le aumenta el gas, ese aumento de costo va a precio y eso va a la inflación. Entonces, el bono de 5.000 pesos que vos le das al jubilado se lo comió el subsidio que le eliminaste al más rico. Entonces ves todo negro. El único tipo que no puede eliminar, el único tipo que no puede trasladar a costos los mayores precios, digamos, es el consumidor, el tipo que va al almacén. De ahí para arriba, toda la cadena productiva te traslada a sus costos, desde el fabricante al mayorista, del mayorista al almacenero o al supermercado, del supermercado al gil que va a comprar. Pero no por especulación, Jorge. Eso es inflación. Pero no por especulación. No, ¿qué es especulación? Es la realidad. Le están aumentando los costos. Lógico. El tipo, ahora, no son especuladores, malignos, y el minorista, el almacenero, el almacenero del barrio, el supermercado, cuando le vienen los costos al tipo, mayores costos, ¿qué hace? Tiene que aumentar los precios porque tiene que reponer después mercadería. Esto diciendo que no había otra que arreglar con el fondo. Sí, perfecto. ¿Qué te dice el gobierno? Jorge, Jorge, ¿qué te dice el gobierno? ¿Qué te dice el gobierno? Que al fondo lo trajeron ellos. El fondo está siempre somos parte del Fondo Monetario. La Argentina paga todos los meses una cuota para pertenecer. Le tiran la culpa al macrismo, que el fondo, que la guita, que es... ¿Vos qué decís de eso? Hay una chicana política. Lo que yo te quiero decir, digamos, el endeudamiento es producto del enorme déficit fiscal. Digamos, todo parte del desorden fiscal. Desde siempre. Este desorden, claro, pero este desorden, ¿cómo lo arreglas? Eliminando subsidios a las tarifas de los servicios públicos, le vas a meter un balde de nafta a la inflación. Entonces, ese es el acuerdo con el fondo. Ahora, si el acuerdo vos podés bajar el gasto público. Te reitero, si vos metés la mano en el agujero negro del gasto social y si vos transparentás, reempadronás, saneás todo eso, se te cae la mitad, te cae la mitad porque son truchos, porque manejan organizaciones políticas. Entonces, tenés que transparentar eso, tenés que buscar el equilibrio fiscal. No es lo único que hay que transparentar. Tenés que buscar el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal lo lográs bajando el gasto, ordenando el gasto del Estado. Tenés que ordenar el gasto del Estado, hermano. El gasto social no son los planes de la Tenés que ordenar el gasto social. El gasto social al que se refiere Yoma son las jubilaciones. Pará. Te vas a meter, mírame, te vas a meter en quilombo. Te estás metiendo con los jubilados. ¿Qué jubilaciones? Hace 40 ¿Qué jubilaciones? No entiendo, ¿cómo gasto social, jubilaciones? El gasto social del que habla yo. No lo que proponen, lo que ellos dicen. Jubilaciones sin aporte. No te he entendido. Cuando hablan de tocar el gasto social, están hablando de las jubilaciones. Porque en la mayor parte del gasto social son las jubilaciones, no los planes. Jubilaciones truchas, sin aporte. Ahí está. ¿Viste? Ahí estamos. Jubilaciones sin aporte. La gente que está en negro, 40% que está en negro. Pero eso es lo que hay que resolver. Ahí estamos, ¿viste? Eso, Ramón, es lo que hay que resolver. ¿Viste cómo pisaron? Eso es lo que hay que resolver. No son los planes. No entiendo qué es el sector informal. Ahí está la diferencia entre un gobierno... No entendí que hizo entrar ahí, No entendí por qué. La jubilación, explícamelo. ¿Por qué decís que lo hiciste entrar? No digo que lo hizo entrar. Digo que ocultan detrás del ataque a los planes sociales, que es un punto del PBI. Si le digo que se presente el tipo con el documento, no es un ataque. Del gran gasto social para el Estado, para aquellos que creen que es un gasto, las jubilaciones, a la que le metieron las manos todos, sobre todo Menem, que eliminó los aportes patronales. Al contrario. Los bajó los bajó 11%. Eliminó los planes sociales. Además de haber liquidado, la economía. Ahora hay una moda de hablar bien de Menem. Habla bien de Menem. Viene acá Yoma a hablar bien de Menem. Yo les quiero recordar que fue el que liquidó las empresas del Estado y las joyas de la abuela. Las liquidó. YPF, nos quedamos sin ferrocarriles, liquidó la economía de este país. Los resortes de este país dejaron de estar en manos argentinas para estar en manos privadas. Yo vengo con gusto. Y a reventar la legislación laboral. ¿Qué está pasando Menem ahora, se dedicó a reventar la legislación laboral. Por eso era el mejor alumno de Estados Unidos. El problema es qué está pasando ahora. ¿Qué hace con los tipos que le rompieron el despacho a la vicepresidenta? Que ese tipo que tiraba las piedras cobra planes sociales.
¿Qué haces con, No, ese orden? A ese se lo sacaron, porque tirar el despacho a la vicepresidenta para que se convierta en actor. Pero mentira, no se lo sacaron nada. que nos metamos quilombo? ¿Querés que nos metamos quilombo? A ese le sacaron el plan. Quiero decir, a ese sí le sacaron el plan. Es el desorden. Es una barbaridad. Es el desorden. Ellos manejan el gasto social. Ellos lo manejan el gasto social. ¿Quién le rompió el hermano querido, ellos lo manejan el gasto social. Por eso es una caja. Es una caja de organizaciones políticas que la manejan ellos. Ese es el problema. Y está mal que el único motivo por el cual le sacan a un tipo en plan social es porque le tira piedra a un despacho. Pero primero no, ¿por qué para que haga una película, hay una para que la señora vicepresidenta Estamos hablando de la avenida 9 de Julio. Nos están mirando en todo el país. Te cuento qué pasó con la cosecha en La Rioja, con la cosecha de uva que hubo ahora y de aceituna. No había trabajadores rurales. No había. ¿Por qué? Porque la gente no se presentaba. Porque no teníamos trabajadores rurales. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Hay dos causas. Bueno, pero hermano, parate al lado, ahí en los da Alejandro, dirigí vos. Pero vos estabas hablando hace 20 minutos diciendo una cantidad de barbaridades. Estás hablando por boca de ganso. Estás hablando por boca de ganso, si no, nunca salís de la 9 de julio cortando ruta. Déjame hablar. Déjame hablar. No hables macana. No hables macana, hermano. No hables macana. Mataron a Solano por denunciar esa situación. ¿Te cuento qué pasa en la cosecha? Todavía estás desaparecido. En el país real. Vamos a escuchar qué pasó. ¿Qué pasa en el país real? En el país real. ¿Por qué no había para cosechar aceituna? ¿Por qué? Por dos causas fundamentales. Una, porque la mayoría de los trabajadores rurales tienen planes sociales y temen perderlos. Entonces no se presentan a laburar en la cosecha. La otra es que gran parte de la cosecha la hacían trabajadores golondrinas, que se llaman, que venían de Bolivia fundamentalmente y que vienen con su familia, están 4 meses, van finca por finca, levantan la cosecha, se hacían unos dólares y mandaban a sus países o se los llevaban. Ahora no pueden eso porque el dólar está caro, porque el salario del dólar, además del cepo, tiene que ir al mercado negro. Es imposible. Entonces, no hubo trabajadores golondrinas, no hubo trabajadores locales porque por los planes sociales. ¿Qué hizo el gobierno? Con muy buen tino, el gobierno de La Rioja. El COE, que es los trabajadores con el cual asistieron en la pandemia a todo lo que es la sanidad, a todo el tema sanitario en la pandemia, a los que son jóvenes, 2.000, 3.000 jóvenes que estaban contratados para el tema de la pandemia, los mandó a trabajar a las fincas. Y fueron los compañeros del COE a trabajar y siguieron manteniendo su salario que tiene el Estado, más el salario de la finca. Y bueno, y ahí pudo solucionar con esa decisión política de reconvertir el plan social en trabajo genuino. Y en un acuerdo entre las empresas, mandó a los trabajadores del COE que estaban afectados al tema sanitario. Le llaman en La Rioja los chalecos rojos porque se identificaban con chalecos rojos. Entonces te digo, el tema del gasto social es un agujero negro en el presupuesto de la nación. No va a haber orden fiscal si no metés la mano ahí y no ordenás todo esto. Al gasto social lo manejan los tipos que andan con la bandera. Está bien, pero vos hace unos minutos, cuando planteaste el argumento, dijiste, y es la gente que no aportó. Pero ahora, perdón, pero hay un tipo del otro lado que nos está mirando y fue jubilado porque el Estado de golpe dijo, bueno, no aportaste 10 años, entrá. Ese tipo laburó en negro. No me digas de ese tipo, yo te hablo del sistema. Yo te hablo del sistema. Un sistema previsional ordenado se financia con los aportes de los activos. ¿Me entendés? Ahora, si vos das jubilaciones sin aporte, lo que estás haciendo es desfinanciando el sistema previsional. Y le da una jubilación magra a un tipo. Y que así funciona. Entonces, vos tenés que ordenar. En este país vos necesitas reforma jubilatoria, reforma laboral. Necesitas una reforma laboral, hermano. ¿Qué reforma laboral? Tenés que eliminar cargas sociales, impuestos laborales para el futuro, no el trabajador que tiene hoy ya el trabajo registrado. Ese lo tiene. Indemnizaciones. Tienes que eliminar regulaciones, controles, bajarle el
el costo al tipo que vaya a tomar un trabajador, si no nadie te va a tomar un trabajador. Porque hay una industria, soy abogado, hermano, recorro los tribunales de mi provincia y a nivel nacional. Hay una industria de juicios laborales. Hay una asociación ilícita entre abogados laboralistas y jueces laborales que te arman todos juicios. Y eso existe. Y eso lo ven las empresas. Pero ¿por qué todo eso tiene que desarmar, Ale? Tiene que desarmar todo eso para que la Argentina funcione. ¿Cómo? El FMI no se anima todavía a plantear la reforma laboral. Pero claro, ¿qué se van a animar? No se anima nadie. Pero claro, por eso está el país como está, porque no se anima. Por eso está el país como está, porque no se animan, hermano. No se animan. Está tirando una idea. Pero yo te estoy dando otra idea. ¿Vos decís que está más a la derecha que al fondo? ¿Tú estás tirando una idea, Jorge? No, está a la derecha del fondo por lo siguiente. Llega a tirar una idea. La reforma laboral. En el sistema político de ahora. ¿Y vos qué idea tirás? Él tiró reformar el sistema laboral, etcétera. ¿Vos qué idea tirás? ¿Para que haya laburo? ¿Qué idea tirás? ¿Dejá que termine? Dale, pero rápido quiero escuchar a Quindimil Reina. Bueno, pero déjame que diga algo. Dale. Primero, reforma laboral. Todas las reformas laborales que se hicieron en este país hicieron un montón, y una de las más importantes la hizo Menem, fue en contra de los derechos de los trabajadores. La reforma laboral siempre son para sacarle... No puedes reformar nada en la Argentina. En la Argentina, ¿viste que no puedo hablar? Dale, Eduardo, dale. Y las reformas previsionales, que es otra de las instancias que también plantea el gobierno, es liquidar la jubilación. No restituir los aportes patronales. ¿Cómo reactivamos este país? Que era tu pregunta, digamos, ¿cuáles son las ideas? Mira, si no tenemos una banca nacional en este país, los recursos se van a seguir fugando como ocurría con el gobierno de Macri. Es decir, tiene que haber una banca nacional. Tenemos que tener el control del comercio exterior, porque por ahí también se fugan millones, porque 5 pulpos agroexportadores tienen la parte del león. Lo mismo ocurre con la energía, lo mismo ocurre con el transporte. Es decir, nosotros somos una colonia hoy, Ale. Somos una colonia expoliada, como cuando vinieron los españoles, en el que la parte del león la hacen las empresas internacionales y acá no queda un mango. Entonces, lo que plantea Yoma es agravar la situación, lo que plantea el macrismo ni hablar, porque también están de acuerdo, no casualmente, con la reforma laboral y la reforma previsional. Acá hay que restablecer, y la reforma impositiva, reorganizar, y la reforma impositiva, y un pacto federal, y un pacto federal. No hay que reformar nada. Del gobierno de Macri. Hay que dejar que los jubilados sigan en la pobreza. Perdón. La gente quiero escuchar a... Quiero escuchar a Quindimil, al licenciado Quindimil y a Eduardo Reina. Dale, Quindí. Alejandro, vos preguntabas esto del futuro negro, ¿no? Sí. Y la verdad que me parece que esta es una de las realidades. Es decir, la falta de representatividad política que tiene que ver con todos los liderazgos que estamos viendo y que la gente en el centro no se ve identificada, genera esta falta de perspectiva y, digamos, el futuro se ve negro en este sentido. Entonces, me parece que lo que hay que plantear juntamente es esto, ¿no? Es decir, cuando hay falta de representatividad política, la antipolítica, nosotros ya sabemos que esto no sirve. Entonces, tenemos que construir diálogo, tenemos que construir consenso en base a otra forma de dialogar, digo, que no es la que se ve acá, ¿no? Es decir, para decirlo pero lo que de se ve alguna acá manera. Es lo que pasa, ¿eh? Por eso es lo que no nos permite ver perspectiva y lo que nos hace ver este futuro negro del cual vos hablás. Es lo que se ve en la calle. ¿Vos lo ves negro? Yo lo veo negro, digamos, la sociedad lo ve negro, lo ve negra, y no se ve representada por los liderazgos políticos. Vos sos un máster en ciencias políticas, a ver, sos un analista político, Reina. ¿Qué analizás después de todo lo que estamos escuchando acá? Son posturas históricas, pero bueno, no es nuevo esto. La postura de Jorge, la postura de Milman, la postura de Beriboni. A ver, ¿qué analizás? A ver, las viejas estructuras que están muy estructuradas y anquilosadas durante muchos años no se pueden cambiar de un día para el otro. Para mí es una utopía. Para mí las grandes estructuras tienen que ir desapareciendo cuando vos crees nuevas estructuras eficientes y eficaces. Y me parece que los movimientos sociales, el trabajo, etcétera, es una parte chiquita del desarrollo de nuestro país. Si no le damos bolilla a la educación, no tenemos futuro. Si no reestructuramos la educación de nuestro país, esto me hace acordar y por ahí la gente lo va a entender. Vos tenés un problema en un banco, tenés el descubierto el otro día, vas y pedís plata a alguien, un usurero. Y decís, tengo que tomar un contador. El contador te dice, no tomes plata. Y vos decís, flaco, yo mañana tengo que ir a poner la plata en el banco. Entonces le tenés que dar una alternativa, porque el hombre, entre cubrir el banco y no quedar preso, va a ir a cubrir el banco y no te va a dar bolilla a vos como contador. Entonces hay que tener dos vías.
Una, la urgente y la inmediata, pero empecemos a trabajar en la reforma de la gestión del Estado. Claro. Porque la gestión del Estado no es solamente la jubilación, Eduardo, etcétera. Tomaste cosas de ambos. Hiciste una síntesis, hiciste una cosa dialécticamente sintética. O sea, tomaste algunas posiciones de Jorge, de Gerardo y de Eduardo Beliboni y los acercaste. Le pregunto una cosa a Eduardo con información, es mi pregunta. Estaban muy sorprendidos en el gobierno, algunos integrantes del gobierno, cuando apareció Grabois a la Campe. Muchos coligieron que algo de ese acampe había estado fogoneado por un sector de la cámpora o un sector ligado al cristinismo. Y en el albertismo estaban bastante choqueados y no entendieron. Incluso la información que tengo es que hablaron con Grabois y le preguntaron, escúchame, ¿qué hacías ahí? No entendemos. ¿Qué hace cuando no, fue bueno, fui preso que tiró piedra? por el Papa, por el Papa. ¿Me podés contar cuál es la relación de ustedes? Bueno, del Polo Obrero, te pregunto, había un montón de organizaciones. Con el kirchnerismo, ¿ustedes son kirchnerismo en algún punto? ¿Se conectan? ¿Tenés relación con el kirchnerismo? Ya sé que es una... Te lo quiero preguntar. No, y dame la relación con Grabois. Ninguna relación ni con el kirchnerismo ni con Grabois. Grabois es un militante de una organización que nuclea desocupados. Él me llamó uno de los días de la Campe, me dijo quiero ir a saludarlos, a apoyarlos. ¿A apoyarlos? Sí, claro. A recibir, nosotros dijimos, perfecto. Cuando estaba viniendo, te cuento una intimidad, me manda un mensaje, lo tengo ahí. Nunca en mi vida, me dijo, me apretaron tanto para que no vaya a un lugar. Y yo le puse, arrugaste. Y me puso, a mí cuando me chicanean por algún lado, o cuando me apretan por algún lado, por ese es el lado por donde voy, por donde me apretan. Así que vino. ¿A quién lo apretó? ¿El gobierno? No, no sé, no me dijo quién, me dijo que lo apretaron, que no querían que viniera. Estuvo allí, dijo que estaba de acuerdo con los reclamos y a nosotros nos parece importante que alguien que es del gobierno, cuando el gobierno nos dice extorsionadores, que no, que está mal lo que hacemos, alguien del gobierno, porque él aclaró además ante todos los periodistas que lo rodearon, obviamente, porque era una noticia política, y dijo, yo apoyo al gobierno, pero esta gente tiene razón. ¿Para qué seguimos por el corte? Che, qué hermoso programa esta noche, ¿eh? Qué intercambio picante, pero me parece que en algún punto fue constructivo, aunque suene raro lo que voy a decir.